Hola, mi nombre es Oscar Colorado. La primera decisión a la que se enfrenta un fotógrafo es el encuadre. En otras palabras, ¿qué va a escoger? Comenzamos. El encuadre es la primera decisión fotográfica a la que se va a encontrar cualquier persona que tenga una cámara en la mano. El visor es el primer lugar donde el fotógrafo se va a encontrar con eso que le llaman composición. Y a mí me gusta simplificarlo diciendo que es el diseño. Realmente estamos diseñando qué se va a ver dentro de nuestra fotografía. Aunque tengamos que escoger, estamos diseñando. Estamos escogiendo y estamos generando un proceso para decir, esta forma me gusta, no me gusta, qué quiero incluir, qué quiero excluir. En el visor es donde el fotógrafo encuadra la escena, escoge lo que va a realizar. Ahora bien, el encuadre es una gran decisión porque, por definición, en el formato fotográfico como lo conocemos hoy, no podemos incluirlo todo en una fotografía. En una cámara convencional, en una cámara fotográfica, no podemos incluirlo todo. Y este encuadre es esa área que vamos a delimitar de la escena, qué es lo que vamos a recortar. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando vamos a una escena panorámica enorme? Estamos en esta ciudad, estamos en Chicago y tenemos tantas cosas interesantes por ver, tenemos la marina, tenemos el parque, la gente. ¿Qué vamos a escoger? No podemos hacerlo todo. Y entonces nuestro cuadro fotográfico está limitado, de modo que tendremos que tomar una decisión y tendremos que movernos y decir a qué le quiero dar énfasis en esta escena, qué es lo que me importa más. El encuadre es crucial porque es realmente pues como una especie de escenario. Vamos a pensar que la fotografía es un teatro y la escenografía es el encuadre. Vamos a decidir dónde va a ocurrir la acción. Observemos esta fotografía de Henri Cartier-Bresson. Me interesa mucho platicar cuando hablamos de encuadre de Cartier-Bresson porque fue un fotógrafo que le puso especial énfasis a tratar de organizar las formas, los elementos y los temas que tenían enfrente con su cámara. Y entonces nada de lo que está en la fotografía que vemos a la derecha es casual. El hecho de que no dirija él la escena no significa que no esté moviéndose a la izquierda, a la derecha, esperando. Seguramente Cartier-Bresson vio esta escena, le encantó la geometría y empezó a hacer pruebas hasta que se dio cuenta de cuál era el tipo de encuadre que quería hacer y luego dejó que las cosas ocurrieran durante un buen rato hasta que todo se dio en el momento que a él le gustaba, eso que a él le gustaba tanto llamar el instante decisivo. Bien, pues el encuadre circunscribe el contenido fotográfico. La fotografía que tenemos aquí a la derecha contiene algo. Ese contenido fotográfico está delimitado por los 4 muros, por las 4 paredes que tiene una fotografía, que son el cuadro. En este caso, este rectángulo, entonces el encuadre circunscribe el contenido fotográfico. Esto también implica una gran decisión porque el encuadre establece relaciones entre las líneas, las formas, los sujetos. Es una decisión compleja porque tiene el fotógrafo que decidir sobre la geometría. Decir, mira, tengo estas pequeñas repeticiones, tengo estos patrones y además quiero que tenga un cierto contraste, etc. Entonces, la geometría es vital en cómo se está comportando dentro de nuestro cuadro fotográfico porque eso es lo que realmente genera un diseño. Esto es como se compone la imagen. Entonces el encuadre realmente lo que está propiciando en muchos sentidos son relaciones visuales, relaciones de objetos oscuros contra fondo claro. Observen que son vestidos oscuros que están resaltando contra los fondos claros. Esa es una relación visual. También la relación que hay entre las señoras, las mujeres que están caminando, las niñas que están a la derecha y las líneas geométricas de los barandales. Y también es una relación entre lo visual pero también en el contenido. ¿Qué está ocurriendo ahí? Todos probablemente recordamos esta figura del político que dice, es que yo no dije eso, me sacaron fuera de contexto, me están citando fuera de contexto. Pues toda fotografía, por definición, es sacar de contexto, es una cita fuera de contexto. ¿Por qué? Porque siempre estamos excluyendo, tomamos solamente una parte y no nos podemos llevar todo absolutamente. Entonces una fotografía es una fotografía que tiene algo que implica al haber extraído algo de la escena. Encuadrar significa extraer, sacar, escoger.
que escoge el fotógrafo. Además, siempre hay una gran decisión porque por definición no podemos incluir todo, entonces siempre tendremos que dejar algo fuera. A veces las fotografías no solamente son acerca de qué está dentro del cuadro, sino qué no se incluyó. De modo que fotografiar es excluir, es descontextualizar. Toda fotografía es una cita fuera de contexto, pero es una cita visual, desde luego. A ver, vamos a imaginarnos que un editor, el editor de Life, le dice a Margaret Bourke-White: oye Margaret, quiero que vayas a Moscú porque hay unos cafés increíbles. Quiero que los muestres, tienen una arquitectura espectacular, además la vida, los parroquianos son muy interesantes. Entonces Margaret Bourke-White se va a Moscú y revisa y de repente se encuentra la escena ideal. Vamos a pensar que Margaret Bourke-White llega y dice: wow, es increíble esta escalera y esta espiral que forma y estas curvas son espectaculares, me interesan muchísimo, y además el editor me dijo que hablara sobre la arquitectura de los cafés. Tenía razón, son increíbles. Ahora, la pregunta de este recuadro, ¿y esto muestra con claridad la vida del café, las relaciones humanas? Hay personas, pero no habla tan claramente de eso. Ok, entonces Margaret Bourke-White toma otra decisión y decide encuadrar a lo mejor y colocar algo respecto de la vida de los parroquianos. Pero aquí ya no está funcionando muy bien el tema de la arquitectura y la geometría increíble. Ya no funciona tan bien. Hablamos de las personas, pero no estamos hablando tanto del lugar. Sin embargo, esta fue la decisión que hizo Margaret Bourke-White. Observen la organización del cuadro. Vean esas líneas diagonales formadas por la escalera. Vean además el contenido humano de la fotografía. De modo que todo tuvo que ver con qué decidió escoger, qué decidió incluir en su cuadro fotográfico Margaret Bourke-White, que fue una de las primeras fotógrafas que fueron corresponsales de guerra y que fue una fotógrafa increíblemente interesante. Hay un artículo completo, hice un informe especial en oscarenfotos.com sobre Margaret Bourke-White, que al que le interese conocer más sobre esta maravillosa fotógrafa le puede echar un ojo. Obviamente siempre existe esta comparación entre la fotografía y la pintura. La fotografía y la pintura tienen decisiones muy distintas y en los dos casos nos enfrentamos a un cuadro en blanco en el caso de un pintor, a un cuadro que ya está lleno en el caso de un fotógrafo. Pues para empezar, un pintor se parte de un lienzo en blanco, de la nada. Solamente existirá en el cuadro lo que el pintor quiera decir. El fotógrafo parte de algo que ya existe. Eso es una diferencia radical, porque el fotógrafo no es que llegue y esté vacío, va a escoger algo que ya existe, no va a construir una escena. Partamos de esa idea de la fotografía hallada, no estoy hablando todavía de fotografía construida. El pintor, ¿qué va a usar? Pues utiliza el pincel, por supuesto, pero el fotógrafo lo que utiliza es su posición, se mueve a la izquierda o a la derecha. Cuando nos movemos a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, en diagonal, una toma picada, contrapicada, la posición del fotógrafo hace que las relaciones entre los diferentes objetos y los diferentes planos que están frente a él cambia, se va alterando, se resuelve mejor o peor, se enciman cosas, etc. Y entonces, si el pintor usa el pincel, el fotógrafo utiliza su posición y desde luego el encuadre que va a decidir tomar. Quiero enseñarles esta pintura. Esta es una pintura muy interesante de 1850. ¿Hay algún elemento que se vea un poco extraño, que sea más bien fotográfico? Desde luego que sí. Hay algunas cosas que no tendrían que existir porque realmente estamos hablando de una pintura. Es decir, el pintor pone lo que quiere. Vamos a ver. Esa mano que está ahí, ¿qué hace ahí y por qué está cortada? Si el pintor podía haberla incluido, ¿por qué hace este corte tan típico de la fotografía que solamente puede capturar una parte de la escena? Lo mismo aquí. En los dos casos tenemos estas dos indicaciones. Y este corte es un típico corte fotográfico. Esta pintura de lo que nos habla es que hay un cuadro más grande, un mundo más grande que está más allá de la pintura y que el observador tendrá que imaginarse, tendrá que aplicar como estas cuestiones de la percepción gestáltica para que nuestra mente, nuestro cerebro llene ese cuadro que no está totalmente lleno ahí. Vamos a ver ahora otra influencia fotográfica, pero en la pintura, aplicada a la pintura. Todo el mundo piensa que la pintura influyó a la fotografía, cuando en muchos casos la fotografía influyó a la pintura. Vamos a ver, Degas fue
un pintor que tuvo una gran influencia fotográfica. ¿Qué vemos en este cuadro? ¿Podemos identificar algo similar a lo que vimos en la ocasión anterior? ¿Hay alguna parte de un cuadro o un corte extraño? ¿Hay indicaciones de que es una escena más grande? Desde luego que las hay. Vamos a ver. Observemos esta pintura de Degas. Y aquí también hay, por supuesto, elementos fotográficos importantes. Vamos a ver, vean, pequeños cortes también. Ese piecito es una clásica actitud fotográfica. Pero pensemos que estamos viendo a un maestro de danza que está capturado de una manera casual, cogido por sorpresa, como en una fotografía cándida. Pero no es una fotografía, no es un retrato, no está posando, está tomado así al vuelo. Estamos viendo un contenido fotográfico tratado pictóricamente, es decir, la clásica toma de asomarse a ver algo. Por ahí hay un montón de pequeños detalles, la chica de la izquierda que se está rascando, etc. Pues bueno, aquí tenemos una fotografía de Nicholas Nixon. Me parece muy interesante este fotógrafo, si pueden darle un vistazo vale mucho la pena. De los 60s, 70s, 80s, esta fotografía en particular es de 1982. ¿Qué hubiera pasado si Nicholas Nixon se hubiera movido ligeramente a la izquierda y la niña que está en primer término se hubiera encimado con el chico que tiene esta camisa de rayas y con los brazos cruzados? ¿Qué hubiera pasado si hubiera cortado a la mitad al niño que tiene la lata de Pepsi en la mano? ¿Qué hubiera pasado si hubiera movido a la derecha? Todo en esta fotografía tiene que ver con el encuadre, con las decisiones de la posición del fotógrafo. El fotógrafo imprime cierto orden cuando encuadra. El fotógrafo imprime orden. Nicholas Nixon, en esta fotografía que se llama Cordialidad, que hizo en Virginia Occidental, es un orden dentro de un cierto caos. Puede ser una escena terriblemente caótica, niños moviéndose, etc. Y sin embargo, él ha hecho un orden, ha puesto un orden en este caos. También habría que pensar que el fotógrafo, más que componer una imagen, lo que está haciendo es resolviendo un acertijo visual. El fotógrafo, más que componer una imagen, la resuelve. Y eso me parece que es toda una reflexión. Y déjenme decirle a mis amigos que me están viendo en el canal de YouTube que no importa si uno apenas tiene la cámara en la mano por primera vez o lleva 30 años con la fotografía en la mano, siempre recordar esto, que el fotógrafo imprime orden y que compone una imagen que resuelve un acertijo, es de utilidad para toda la vida fotográfica. Muy bien, también, creo que esta idea de Andreas Feininger me gusta muchísimo. Para Andreas Feininger, el proceso fotográfico implica explorar, observar, buscar, ver, luego aislar, quitar, es decir, encuadrar, porque significa excluir, organizar, una vez excluido, organiza, y entonces, clic, hace la fotografía. Y entonces el fotógrafo se enfrenta a un mundo. En este caso tenemos ahora una imagen de Walker Evans, este póster. ¿Qué es lo que corta? ¿Por qué corta ahí Walker Evans? ¿Qué decide incluir? ¿Qué decide excluir? ¿Qué está en la fotografía y qué no? Bueno, pues el fotógrafo parte de un caos, parte de una realidad que está ahí y que tiene que resolver. Para hacerlo tiene que seleccionar, tiene que escoger qué va a hacer. Va además a escoger un diseño. Tiene que determinar cómo va a organizar las formas que se van a encontrar dentro de ese encuadre. Tendrá que simplificar, porque una imagen que tiene muchísimos elementos es una imagen caótica que puede no entenderse nada y sería como una especie de conversación donde muchas personas estuvieran hablando al mismo tiempo. De modo que el fotógrafo con su encuadre le va a otorgar estructura a la fotografía, estructura a ese mundo, a ese ruido que anda por ahí. El encuadre es partir del caos, seleccionar, escoger, simplificar y dar una estructura. Por eso quiero repetirlo, y lo repito no por necio, sino porque importa. El fotógrafo, más que componer la imagen, la resuelve un dilema, un acertijo visual. Bien, pues encuadrar no es tanto un tema de saber como de conciencia. La próxima vez que tengas la cámara en la mano, sé consciente del encuadre. Cómo afectan tus decisiones, el moverte a la izquierda, a la derecha, un poco arriba, abajo. Cómo estás resolviendo la fotografía. Esto es todo en esta ocasión. Gracias por acompañarme. Comparte el video si te gustó, dale un like, suscríbete al canal y no olvides revisar oscarenfotos.com. Hasta pronto.